Os doy la bienvenida a otra entrevista humana y en esta ocasión, como todas, muy especial, porque vais a conocer o a descubrir a Josu Gómez Barrutia. Josu Gómez es un personaje increíble. Es un humano además que ha hecho de todo y uno de los grandes emprendedores en España. Consejero en Diario 16 y profesor en multitud de universidades y escuelas de negocio. De verdad que os va a sorprender su visión, su claridad de ideas y sobre todo su cercanía. Con vosotros, en colaboración con TI Radio Televisión y la empresa Policom, Josu Gómez, para Humanos de la Oficina, en Entrevistas Humanas. Pues sí, aquí estamos en una nueva entrevista humana y con un humano excepcional. Bueno, excepcional porque yo, en cuanto le he conocido, de verdad me han dado ganas de saber mucho más de esta persona. Y no lo dudéis, porque hace tantas cosas que ya se ha convertido en un referente. Hablamos de la persona que está en el otro cuadro. Aquí o aquí. Ahí lo tenéis a Josu Gómez. Josu Gómez, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar en este programa y de tenerte en la otro lado, ¿no? Esta virtualización que tenemos con este COVID-19, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Oye, la primera pregunta que me surge, Josu, tú como además persona, como empresario, como consultor, como, en fin, como emprendedor, como todas esas Ujú. cosas que ahora nos vas a contar, ¿cómo lo estás llevando este día a día? Bueno, pues la verdad es que lo llevo con incertidumbre normal de un cambio profundo, una aceleración de todo lo que ya venía produciéndose en el mundo con esta desglobalización. Todo lo llevo con la expectativa y la preocupación normal de alguien que ve que nos enfrentamos a uno de los mayores retos en los últimos 70 años como humanidad, ¿no? Y no sé si somos capaces, o vamos a ser capaces, espero que sí, de tener la conceptualización de que como especie nos enfrentamos a un gran desafío. Oye, y ese desafío tiene que ver con la globalización, porque hay gente que esto va a acelerar bueno, el proceso que teníamos, parece que llevamos los últimos 10, 20 años dentro de, sobre todo del mundo occidental, de esa globalización. ¿Vamos a desglobalizar o al revés? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que ya veíamos en los últimos años observando en el ámbito internacional un proceso de desglobalización, ¿no? Por un lado, el proteccionismo que habían marcado algunos países como Estados Unidos, el aumento de las rentas medias que se habían producido en China y que hacían ya que las cadenas de valor no tuvieran tanto atractivo para muchas inversiones. Ahora, Ujú. cuando hemos tenido una crisis global que nos ha azotado a todos por igual y ha determinado que algo tan importante como que las cadenas de producción no pueden estar tan deslocalizadas de los centros de control y poder, Ujú. va a determinar que muchas empresas se empiecen a plantear que tal vez hay que tener las producciones estratégicas más cerca de los países de origen, ¿no? Y eso va a llevar, evidentemente, a cambios importantes, unido a que, evidentemente, el mundo va a cambiar de manera drástica y que va a haber, yo creo, unas nuevas medidas de regulación del flujo de personas que van a determinar, sin lugar a dudas, que esa desglobalización se acelere de manera importante. Sin duda, porque además todo ese cambio, pues esas nuevas restricciones, que ya no son nuevas, sino esas restricciones en los viajes, todo va a implicar también cambios, no solo las relaciones comerciales, sino también las relaciones empresariales. ¿Realmente hablamos ya de una aceleración de los procesos de cambio empresariales o esto va a ser algo estacional y vamos a volver a lo mismo de siempre? Yo creo que no vamos a volver a lo mismo de siempre. Yo creo que esta crisis nos ha demostrado que los procesos de relación comercial se pueden hacer a través de una pantalla, a través de un teletrabajo, que el e-learning viene para quedarse y sobre todo, fíjate, creo que muchos empresarios y empresarias están planteando que la robotización en las cadenas de producción van a ser fundamentales, que las relaciones laborales van a cambiar de manera drástica y que evidentemente vamos a asistir en los próximos años a el cambio de escenario completo en los modelos de desarrollo empresarial. Yo creo que vamos a un proceso en el cual la cuarta revolución se va a acelerar de manera Ujú. pues bueno, exponencial, todavía a una mayor velocidad, y eso va a significar también otro reto, que es que hacen personas que van a ver cómo su puesto va a ser sustituido por otros métodos digitales o de robotización de sistemas, ¿no? Ahí tendremos otro desafío, ¿no? La reformación de esas personas que van a ver cómo el cambio se les va a acelerar muy rápido, ¿no? Pero yo Sí. creo que no va a volver todo a lo que fue anteriormente. Las relaciones humanas van a cambiar también Ujú. durante un tiempo, al menos, pero además tenemos que tener en cuenta una cosa. Vivimos un escenario de cambio climático que ha hecho que este COVID-19
este coronavirus sea el tercero de dos que hubo antes, ¿no? Como fue el SARS y el MERS. Y tenemos que tener en cuenta que tal vez este proceso nos lleve a que dentro de unos años vayamos a tener otros episodios de este tipo, ¿no? No por menos, fíjate un dato, ¿no? De cada 11 enfermedades infecciosas que en los últimos años han afectado al ser humano, más de 6 han provenido de procesos de zoonosis, ¿no? Vinculados evidentemente a cambio climático. Por lo tanto, vivimos en un cambio que afecta a diferentes paradigmas, no solo al empresarial, sino a muchos otros. A muchos otros. Sin lugar a dudas, te voy a robar, Josu, con la mayor concisión, ¿no? Porque estás diciendo cosas tan interesantes Sí. que las personas además que lo puedan coger, porque sin duda está todo lo que dices tiene un grandísimo fundamento y un grandísimo interés. Ese cambio, de acuerdo, que tiene que ver al final con el cambio climático también, con otras pandemias que hemos tenido antes, de acuerdo, pero no se ha notado de esa manera y que van a venir más. O sea, esta situación la vamos a volver a ver también. Todo va a cambiar tanto en el área de la empresa, de los negocios, como en el mundo de la comunicación. Tenemos que decir, y aquí recordamos, de acuerdo, que estamos en la radio online número uno en España, de acuerdo, Sí. radio televisión, y que tanto el online como lo he dicho, como el e-learning va a surgir, va a tener como un fenómeno ya necesario. ¿Tú crees que cuando has hablado de ese talento, vamos a tener que formar a la gente de nuevo en cómo comunicarse a distancia, en cómo difundir su marca de manera online y cómo vender sus productos en streaming? Yo creo que sí. Yo creo que evidentemente vamos a ver dos fenómenos. El fenómeno de la reactualización profesional, por un lado, la humanización de las relaciones humanas profesionales. Yo creo que el humano va a ser lo que va a quedar patente, va a ser un valor añadido, es decir, la cercanía y la responsabilidad social, la forma de interrelacionarnos va a ser fundamental. Y por otro lado, evidentemente, también habrá gente que por su edad o por su perfil profesional, pues tengamos que plantearnos un tipo de jubilación anticipada en determinadas cadenas de valor, ¿no? Pero es verdad que va a cambiar y sobre todo la digitalización, la teleformación, el learning, la forma de comunicarte, de posicionar tu marca, va a ser fundamental porque no vamos a estar solos en la red, va a haber mucha gente que va a estar en la red. Y por lo tanto, esos valores que tú pongas a tu marca van a determinar tu capacidad de diferenciación, ¿no? Ahora más si cabe. Sin ninguna duda. Y tú como experto que además que has conocido muchos emprendedores, muchas empresas, que estás además en muchos sitios, ¿cuál va a ser el valor más monetizable en esta nueva etapa? Que al final se va a convertir en una nueva era, ¿no? Porque no es una etapa simplemente entre corchetes y luego volvemos a la normalidad. Una vez que hemos cambiado o estamos ya cambiando esa sociedad, el valor que será más monetizable, en tu opinión, o los valores, ¿cuáles pueden ser? Para mí, si hablamos de valor en cuanto al ámbito de la empresa o el emprendedor fijado en el ámbito profesional, habría dos características que yo creo que se tienen que perseguir. La capacidad de adaptación y la capacidad de resiliencia. Yo creo que son dos elementos importantes a tener en cuenta. Adaptación, porque vamos a vivir en el próximo año, año y medio, un proceso. Yo no estoy a favor de que la subida económica o la reactivación económica sea en V. Yo creo que va a ser una U muy larga en la parte de abajo. Yo creo que será a partir del segundo semestre de 2021 cuando empecemos a ver luces más que sombras. Y eso va a significar que, evidentemente, la capacidad de adaptación de las empresas, de los emprendedores, de los equipos humanos y de resiliencia van a ser fundamentales a la hora de seleccionar a la gente que quieras tener a tu lado, porque vamos a tener esa capacidad para enfrentarnos a esos cambios, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser muy monetizable. Por otro lado, evidentemente, la capacidad de ser analítico y las oportunidades. Evidentemente es una gran crisis la que vivimos, pero hay multitud de oportunidades ahora mismo en el mercado. Hay que ser capaces de discernir con las gafas del siglo XXI y no con las del siglo XX, porque mucha gente todavía estaba en el siglo XXI con las gafas del siglo XX. Fíjate que lo decíamos en una conferencia, esto directamente por uno de los congresos en Capital Humano, en Argentina, Buenos Aires, el Human Capital Forum. Tuve el grandísimo honor de ser uno de los speakers oficiales junto con la gente de Google y de Avintia. Decíamos, hay gente que el domingo está en el siglo XXI porque usa Netflix, HBO, aplicaciones en el móvil. Cuando llega el lunes a la oficina vuelve al siglo XX, porque no tienen absolutamente Claro, nada de eso. totalmente, Esa totalmente. transformación del tejido empresarial, esa digitalización, ¿de quién es la responsabilidad? Ya sabemos que va a ser necesario, pero ¿cómo repartimos esa responsabilidad para esa Yo, digitalización yo, quizás forzosa? Yo soy un defensor acérrimo en este momento, siempre lo he sido, de las políticas keynesianas. Yo creo que hace falta un nuevo New Deal del siglo XXI. Si en su momento Roosevelt destinaba un plan vinculado a salarios jóvenes, formación joven, destinado evidentemente a reactivación económica del ámbito público, hoy esa reactivación del ámbito público tiene que ir en tres ámbitos. Uno,
La industrialización del tejido productivo en las naciones, eso por un lado, adaptada a estos cambios. 2, la formación de las generaciones presentes y futuras a las nuevas herramientas. Y 3, la colaboración público-privada. Y por colaboración público-privada tenemos que entender que los gobiernos deben de sentarse con el sector privado y debe de acordarse una hoja de ruta de transformación. Y eso tendrá que ver con políticas fiscales, tributarias, políticas de incentivación a la innovación, en definitiva, políticas que tienen que ayudar a que converja la inversión pública con el empuje empresarial, ¿no?, necesario en estos cambios. Esto no lo puede hacer solo el público ni solo el privado, pero evidentemente el poder público tendrá que dar un paso adelante escuchando, evidentemente, a quien tiene esa capacidad de innovación, de visión, de estrategia y de cambio. Y tenemos que hacer ese proceso de transformación en España y en otros países de América Latina. Eso va a ser la clave de nuestra capacidad de superación. Sin lugar a dudas, porque además has hablado que en esa conversación, en ese diálogo que va a haber entre el sector público y privado y que ya debería estar haciéndolo, si no está haciendo todavía, donde incluimos también ese sector de los emprendedores, los nuevos emprendedores y los emprendedores que estaban lanzando, ahora mismo estaban en pleno lanzamiento. Todo esto engloba perfectamente con lo de la humanización. Hay muchos directivos, y nos ha pasado directivos y directivas, que antes, en la era pre-COVID-19, nos decían, mira, a mí no me gusta dirigir personas porque para eso pago a alguien que lo dirija. Ahora mismo nos decía otra directiva importantísima y además fantástica persona, que la persona que no le guste las personas lo va a tener más complicado ahora en la distancia para generar compromiso y motivación. Totalmente, comparto tu opinión. Y mira, y has dicho además una cosa que creo que es fundamental, has hablado de las startups. Yo he hecho en falta una política dirigida a salvaguardar el talento y la capacidad de las startups que hoy están pasando necesidad porque no tienen vehículos de mantenimiento. Es decir, hay startups magníficas que tienen una capacidad innovadora tremenda, así que nos van a hacer falta, pero no está habiendo políticas dirigidas al ecosistema startup. Y es fundamental, porque el ecosistema startup es el que nos va a dar procesos de innovación abierta para que las pymes que van a tener que transformar su modelo productivo vayan de la mano de las startups en esos procesos de innovación. Por lo tanto, si no salvamos al ecosistema startup hoy que está sufriendo, estamos cargándonos parte de nuestro futuro de transformación nacional. Por lo tanto, ahí es importante. Y 2, lo humano, fundamental. Es decir, esta crisis ha puesto de relieve que el humano es un elemento fundamental para hacer negocio, para transformar la realidad, para generar acuerdos. Si no hay relación humana, es muy complicado que haya una relación empresarial fructífera y de futuro. Y por lo tanto, evidentemente, es el tiempo de los humanos en sentido amplio de la palabra. Sin lugar a dudas, y por eso tenemos que agradecer a las miles de personas, cientos de miles de personas que están siguiendo al grupo de comunicación Humanos en la Oficina, que la verdad es que siempre es un privilegio y que efectivamente humanizar significa también relacionarse con estrategia, no simplemente que seamos todos más sensibles, sino de verdad aprender a relacionarnos y bueno, pues a tener empatía con personas tan fantásticas, tan emprendedoras y que son referentes como la persona que tenemos aquí, que es Josu Gómez. Josu, por último, ¿quieres dejar algún mensaje para ese público de España y Latinoamérica que ahora mismo nos estará viendo y estará diciendo, primero, quiero contactar con Josu Gómez porque me parece un tío fantástico, y segundo, yo quiero ser como él? ¿Qué les dices para poder animarles y que puedan tener diciendo, oye, esto se puede? En primer lugar, un mensaje muy claro. Yo, si algo he aprendido en mi vida es que me gusta compartir. Por lo tanto, todo lo que yo tenga humildemente en mis redes, mis contactos, mis conexiones con fondos de inversión, mis medios de comunicación, cualquier persona que quiera contactarme a través de las redes, los tiene a su disposición. Yo creo que la clave de generar relación humana es compartir. Compartir con generosidad, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que es un momento extraordinario para que busquemos con más fuerza, si cabe, el encuentro entre América Latina y España, porque en el entendimiento entre esos dos territorios, entre esas dos realidades hermanas, vamos a ser capaces de enfrentarnos a grandes retos que tenemos por delante. Por lo tanto, yo creo que hay un tiempo de oportunidad, de cambio. Lo que estamos viviendo ahora mismo es un proceso de cambio profundo, pero ese cambio profundo yo creo que nos puede llevar, si nos orientamos bien, a muchísimas oportunidades y a transformar una realidad de un mundo que necesita, evidentemente, de gente innovadora, soñadora y humana. Sin lugar a dudas. Josu Gómez, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Una página web? Muy sencillo, me pueden encontrar en Instagram, Josu Gómez Barrutia, en LinkedIn también, por supuesto, en Facebook, cualquiera de esas redes sociales me pueden localizar. Y directamente también mi correo electrónico personal directo me pueden encontrar, es josu.gomez.barrutia@gmail.com y atenderé encantado. También es verdad que como profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, tienen mi ficha como profesor y también pueden encontrar la universidad, o sea que a disposición. Te tienen fichado ya en todas partes. Josu Gómez, sí.
para las entrevistas humanas de Humanos en la Oficina, de Juanma Romero y Miguel Ángel Pelaguna. Muchas gracias por asistir a este espacio y de verdad, mucho ánimo y mucha fuerza. Gracias a vosotros, sois un ejemplo y además necesario. Gracias.